Efesios capítulo 6, versículo desde el 10 hasta el 13. Hoy vamos a hablar un poco, es la continuación a alguien podría llamarle una serie, pero póngale el nombre que quiera, pero sí un estudio que estamos haciendo del libro de Efesios. La hemos pasado bueno. Dios ha sido maravilloso con nosotros, nos ha hablado de una manera increíble realmente. Y vamos a continuar. Amén. Instrucciones finales le puse a esta parte de Efesios donde vamos. Son unas instrucciones o requisitos finales. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Hermoso Jesús, te damos gracias por la oportunidad de la vida, Señor, y de poder estar en este lugar escuchando el consejo tuyo, Dios. Te suplico, Señor, que tengas misericordia, Dios, de cada uno de nosotros y hable, Señor, a nuestro corazón según el gran amor tuyo, Señor. Según, Señor, ese amor inagotable, Señor, ese amor infinito, grande, maravilloso, Señor. Ten misericordia, Señor, de nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Se puede sentar? Dé gloria a Dios, si puede. Qué bendición, estamos estrenando. Bueno, vamos a estudiar, a analizar un poco este texto. Es un texto muy conocido por todos. Los pongo un poco en contexto. El apóstol Pablo está dando unas instrucciones a la iglesia. Le está diciendo cómo debe prepararse. Venimos estudiando desde el capítulo 5. Miramos que el Señor dice, bueno, prepárense porque ustedes son una novia. Una novia debe pensar en cada detalle. Y aquí el apóstol le decía, no se contaminen con la inmoralidad sexual, con la inmundicia, porque ustedes son santos, o sea, separados. Fueron apartados para algo, como una novia. Es que una novia realmente digamos que es una promesa al matrimonio, ¿cierto? Ella se prepara para el matrimonio. Lo que pasa es que realmente la sociedad lo ha tergiversado bastante. Entonces, una novia hoy por hoy se le conoce como alguien con quien pasar el tiempo, pero realmente esa no es como la idea de la novia. La idea de la novia es que incluso recuerdan cuando hablaban de María, cuando fue desposada con José. ¿Recuerdan ese término desposar? Que él la desposó. Quiere decir que hicieron un pacto, o sea, fueron novios. Alguien puede decir, en este tiempo se le declaró. Entonces, ella fue desposada con José. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto. ¿Un pacto de qué? De que se van a casar. Entonces, ya la mujer ya no es libre. La mujer ya tiene un compromiso. Y el hombre también ya no es libre. El hombre ya adquirió un compromiso. Ya no anda por ahí buscando lo que no se le ha perdido. No, ahora ya tiene un compromiso con su novia. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo, ustedes ya son santos, o sea, ya son apartados. ¿Apartados para qué? Para un día estar con el Señor, para la consumación de ese pacto que hicieron de unidad, que se consuma en el matrimonio. Sabemos que nosotros Jesús va a consumar ese pacto con nosotros cuando estemos arriba en el cielo, cuando estemos con Él. Recuerda que Jesús dijo, yo voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, no por unos días, para toda la eternidad.
van a estar conmigo para toda la eternidad. Entonces el apóstol da una serie de instrucciones de cómo comportarse, de aprovechar bien el tiempo, de que son tiempos malos. Luego el apóstol nos sigue dando instrucciones de cómo comportarnos también en nuestra casa. Veíamos el jueves pasado, este jueves que acabó de pasar, veíamos cuáles son los roles de nosotros en casa. Vemos cuál es el rol de la mujer, que la mujer debe admirar a su marido, debe servir a su marido, debe sujetarse a su marido como sujetarse a Cristo. Vemos que la mujer era el tipo de la humanidad, por eso la mujer es un poco más débil, es un poco más sensible, porque el ser humano por naturaleza es débil, es sensible. ¿O no has pensado eso cuando te ataca, por ejemplo, una gripa, o un mal, una fiebre, alguna enfermedad, que tú te sientes vulnerable? Por eso la mujer es tipo de la humanidad, ellas son más sensibles, son más frágiles, amén, pero ellas deben estar sujetas a sus maridos, porque es el diseño que Dios estableció, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. Ahora en nosotros los maridos, nosotros los esposos, debemos amar a nuestras esposas como Dios nos dio el ejemplo, que Cristo vino y se entregó a sí mismo por su amada, por su esposa, por su novia. Cristo estaba en gloria, arriba en la eternidad. Dice que estaba en la oración de Jesús en Juan capítulo 17, dice Jesús: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo arriba. O sea, Jesús estaba en gloria, Él era Dios, pero Él se despojó de todo y vino aquí a servir, o sea, a amar a su novia, ¿cierto? ¿De qué manera lo hizo? Cuando vino, por ejemplo, y lavó los pies de los discípulos. Estaba amando a su novia, estaba entregándose por su novia. Entonces los maridos, para nosotros los maridos, es entregarnos por nuestras esposas, es amar a nuestras esposas, independientemente de, sabemos que la novia de Jesús, cuando Él fue crucificado, cada uno salió y se fue, quedó solito. Jesús sabía que su novia le iba a dar la espalda, Jesús sabía que su prometida le iba a fallar, pero Jesús no miró el error, al contrario, Él se humilló y se entregó por ella. O sea, los maridos, una de nuestras funciones es amar, proteger y enseñar a nuestras esposas, santificar a nuestras esposas por medio de su palabra. Eso lo puedes encontrar en el libro de Efesios, capítulo 5, desde el versículo 24 en adelante. Encontramos un poco la función de los esposos y las esposas. Luego en Efesios capítulo 6 hablaba un poco acerca de los hijos que deben honrar a sus padres y obedecer a sus padres. El texto dice: porque esto es justo delante de Dios. Si hablamos de justicia, pues esto es justo delante de Dios. El aire, Marley, porfis. Esto es justo delante de Dios. Entonces un hijo se sujeta y obedece a su padre, honra a su padre, sencilla y llanamente porque esto es justo delante de Dios. Es lo que Dios quiere. Amén. Porque es lo que Dios quiere. Entramos entonces en las instrucciones finales. Todo esto, recuerda que el contexto es de unas instrucciones que está dando el apóstol Pablo o el Señor a través del apóstol Pablo para nosotros, la novia, para prepararnos para aquel día. Amén. Entonces entramos en Efesios capítulo 6, 10. Vamos a mirarlo. Iniciamos en el versículo 10. Ahora sí, cada uno con su espada, con su palabra, póngale un separador ahí, por favor. Efesios capítulo 6, 10. Yo sé que en algún punto de nuestra vida, o quizás no lo sé, pero muy probablemente sí, en algún punto de nuestra vida alguien nos ha leído o nos ha enseñado esta palabra. Pero hoy quiero traerla en este contexto y quiero, como le venía orando al Señor, quiero que el Espíritu Santo nos deleite con su palabra. Dejamos de lado todo lo que nos han enseñado los hombres y hoy vamos a aprender todo lo de Dios. Amén. Efesios capítulo 6, 10 dice: una palabra final. Una palabra final. Cuando nos habla de una palabra final es un consejo adicional no menos importante de todo lo que ya se ha hablado. Todo lo que ya se dijo es muy importante, pero esto es muy importante. Todo lo que se dijo antes, sí, es importante, pero es que esto es como la fresita en el pastel.
Es como cuando tú le dices, es el ejemplo que usaba el jueves, cuando tú le dices a tu hijo, cuando venga necesito que por favor dejes lavada la loza. Y un consejo final, ten cuidado porque, por ejemplo, el switch de la llave está suelto. Un consejo final, ten cuidado con esto. Entonces es una instrucción final que Dios nos está dando que es muy importante. Y inicia así la palabra: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¿Qué significa ser fuertes en el Señor? Entonces yo coloqué algunas ideas de cómo podríamos nosotros interpretar esta palabra de ser fuertes en el Señor. Coloqué, por ejemplo, tomen fuerzas en el Señor. Ser fuertes en el Señor es tomar fuerzas del Señor, ¿cierto? Resistan con la fuerza del Señor. Soporten la prueba con los ojos puestos en el Señor. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo: por favor, las fuerzas no son de ustedes, las fuerzas son del Señor. Las fuerzas son del Señor. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, 1. Dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da. Aquí dejamos de lado un poco la fuerza humana y la voluntad. Y ahora miramos la gracia de Dios. Aquí nosotros estamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Y estamos diciendo: Señor, yo soy débil, pero en ti soy fuerte. Tal cual como dice la Escritura: diga al débil, fuerte soy. Estamos echando mano de la gracia de Dios. Salmos capítulo 84, versículo 5. Arley lo leía en la alabanza. Dice: qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Qué alegría para los que reciben su fuerza. Otra traducción podría decir: dichosos, dichosos, o qué alegría los que reciben de ti su fuerza, porque son bienaventurados. Aquel que recibe fuerzas del Señor es bienaventurado, pero aquel que no recibe fuerzas del Señor, tarde o temprano va a caer postrado, cansado, decepcionado, abatido. El mundo es implacable, amados. Es una realidad. El mundo es implacable. Yo sigo a mí me gusta, mi red social es YouTube, pero lo que yo miro son seminarios, enseñanzas, predicaciones, ilustraciones. Me gusta la cultura, me gusta aprender cosas de ciencia, noticias de actualidad, Israel. Lo que yo miro es eso. Y yo sigo a un chico, olvidé el nombre, y él es una persona que va en pro de la vida y va en contra del movimiento progresista. Entiendo que sabe lo que quiero decir. Va en contra de todo eso, de todo el movimiento LGBTI y todo este tema. Y este chico dice que él estaba en una escuela, se llama Marcel, no me acuerdo el nombre, Marcel es un español. Dice que estaba en una escuela y él empezó a hablar un poco todo este tema de toda la ideología de género, todo lo que nos quieren imponer, y él dijo muchas verdades. Y él en su video decía: yo llevaba tiempo que no pasaba un momento como el que pasé, porque estaba en una escuela de España, una escuela no sé si pública o privada, pero dice que las personas, el auditorio aplaudía, cada que él decía una palabra todos aplaudían con fuerza. Y un chico se le acercó y le dijo: gracias, estamos cansados que nos metan por los ojos esto, estamos cansados que nos quieran imponer, porque esa es la palabra, que nos quieran imponer esta ideología, que nos quieran imponer estas enseñanzas nuevas. Estamos cansados. Y el auditorio aplaudía. Y dice que después el maestro que invitó a este conferencista, lo llamaron los directivos y le empezaron a interrogar de por qué él se había tomado el atrevimiento de invitar a esta persona a hablar de estas cosas. Y empezaron a interrogarlo. Amados, el mundo está cansado. La gente está cansada. Lo que pasa es que al final nadie se atreve. Nadie levanta su mano y dice: no lo acepto.
Unos cuantos nos están imponiendo su ideología, pero no, la gente se calla por miedo. Se calla por miedo. Por eso acá dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. A este chico le han censurado su canal de YouTube, le han censurado muchas veces su canal de otras redes sociales. Se las han censurado, pero él recibe fuerzas del Señor. Recibimos fuerzas del Señor. Entonces, significa tener confianza en el que nos puede sostener en medio de la prueba. Eso también significa tomar fuerza del Señor. Tomar confianza del que nos puede sostener en medio de la prueba. Es inevitable la prueba. Es inevitable el momento duro en nuestra vida. Es inevitable, amados. Tarde o temprano va a pasar. Tarde o temprano nosotros vamos a ser probados. Tarde o temprano. Tú sabes cómo es el proceso. Hace unos días hablaba con uno de los chicos que trabaja en la empresa de Pastor Jaime y él me contaba cómo es el proceso para extraer el oro. Se saca el oro en bruto, en piedra. Básicamente se saca tierra y piedra, y lo meten dentro de una especie de vasija en un motor que dura alrededor de 4 o 5 horas moviéndose en diferentes lados, y dentro tiene unas bolas de acero. Y la bola va triturando la tierra y va triturando son 4 o 5 horas aproximadamente. Y le echan un químico súper fuerte, olvidé el nombre. Le echan un químico muy fuerte que cristaliza el oro, o sea, lo hace que se pegue en él, que se compacte. Y las bolas siguen triturando la tierra y van triturando la tierra, y el líquido hace que el oro vaya compactando. Por eso la palabra usa ese término, de que nosotros en algún punto vamos a ser probados. Cuando Dios nos toma en sus manos, dice que Él tiene que procesar para sacar lo precioso de lo vil. En nosotros no hay nada bueno, amados. Él pone su espíritu y empieza a trabajar de adentro para afuera. Empieza a procesar, a entresacar lo precioso de lo vil y menospreciado. Amén. Entonces, significa tener confianza en el que nos puede sostener en medio de la prueba. ¿Qué se puede interpretar de eso? Confianza del que nos puede sostener en medio de la prueba. ¿Recuerdas esos 3 chicos amigos, Ananías, Azarías y Misael? Más conocido como Sadrach, Mesach y Abednego. Libro de Daniel. Dice que estos 3 chicos los metieron en un horno de fuego porque ellos no cedieron ante las presiones del mundo. Ellos no cedieron. El mundo decía, cuando suene la trompeta, ustedes tienen que salir corriendo y postrarse ante el altar. El mundo hoy dice, cuando venga la imagen, cuando venga el sonido, cuando suene la canción, en fin, cuando venga cualquier tentación con la que tú y yo luchamos, tú tienes que caer de rodillas ante el pecado. Tú tienes que ceder ante eso. Pero esos 3 chicos no hicieron caso. Hicieron caso omiso. Ellos no se postraron ante esa imagen. Al contrario, estos 3 chicos dice que se mantuvieron y estuvieron orando. Se mantuvieron firmes. Una advertencia vino a ellos y les dijeron, tengan cuidado, porque si ustedes no se postran, entonces viene el juicio a ustedes. El mundo va a traer presión a tu vida. Seguir a Cristo realmente, amados, no es fácil. Jesús por eso dijo, el que ponga su mano en el arado, ¿cierto? Y empiece a empujar ese arado y mire hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. No es fácil, amados. Realmente no es fácil. Esto es de valientes. El evangelio es de valientes. Lo que pasa es que no es la valentía que el mundo ha expresado. No es ese tipo de valentía de soy fuerte, me enfrento con quien sea. No es ese tipo de valentía. Es la valentía de tener coraje, de confesar y confiar en Dios, a pesar de la adversidad. A pesar de que todo esté en oscuridad, no me importa. Mi confianza viene del Señor. Es ese tipo de valentía. No me importa si me meten a un horno de fuego. No me importa si mis amigos se burlan de mi fe. No me importa. Jesús lo dijo muy claro en el libro de Mateo capítulo 10. Cualquiera que se avergüence de mí, yo también me voy a avergonzar de él delante de mi Padre. Eso es una realidad, amados.
Es Dios quien nos da la fuerza. Por eso dice acá, tomen fuerza del Señor. Tomen fuerza del Señor. Deben confiar en Dios. Deben orar. Deben acercarse a Dios. Deben acercarse para buscar fuerzas de Él. Si nosotros no buscamos fuerzas del Señor, va a venir la presión a nuestra vida y nosotros vamos a ceder. Vamos a caer de rodillas. Esto es una instrucción final, amados. Es una instrucción final que nos está dando el apóstol Pablo a cada uno de nosotros, o bueno, el Señor, a través de esta carta que envió el apóstol a Efesios. Tengamos cuidado, amados, confiemos en el Señor, confiemos en su provisión. Lucas capítulo 22, 31 y 32 dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Estamos viendo acá un hombre que decía, Señor, por encima de quien sea. De hecho, el versículo que sigue, Pedro le dice, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión por ti. Incluso estoy dispuesto a que me maten por ti. Pero mire lo que el Señor le está diciendo. El Señor le dice, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearlos a todos como trigo. ¿Cuál es el objetivo de zarandear el trigo, amados? ¿Ustedes saben cuál es el objetivo de zarandear el trigo? Separar la gruta, la hoja, separar la hoja o la paja, digámoslo así, separar la paja del trigo. Ese es el sentido de por qué se zarandea. Por eso yo digo, inevitable es que venga la prueba. Es inevitable. ¿Sabe por qué? Porque Dios está separando el trigo de la cizaña. Eso es inevitable, amados. Es inevitable, eso tiene que pasar. Tarde o temprano, nosotros vamos a vernos oprimidos, si me permite esa palabra. Vamos a vernos como perseguidos a través del pecado, a través de diferentes cosas. Vamos a vernos en un momento de aprieto, donde nosotros vamos a tener que tomar una decisión. O me decido y confío en el Señor, confieso al Señor públicamente, o sencillamente cedo. Y si cedo, ya no soy digno de ser su discípulo. Eso dice su palabra. Por eso digo que esto es de valientes. Es de valientes. Vamos a poner la mano en el arado. Vamos a tomar fuerza del Señor. Confiemos, porque al final esto no depende ni siquiera de nuestra fuerza. Depende de la fuerza que Él nos da a nosotros. O sea que depende del Señor. Hay una historia que a mí me impactó muchísimo. Está en el libro de Éxodo. Aquellas personitas, Éxodo capítulo 14. No lo vamos a poner en pantalla porque lo voy a resumir. Aquellas personitas que decían que por qué Dios, el pueblo de Israel, estaban quejándose de por qué Dios los tenía que llevar al desierto. Los espías acababan de llegar, eso es Deuteronomio. Los espías acababan de llegar de ir a revisar la tierra, de ir a examinar la tierra. Llegaban los espías, llegaron todos aburridos. Habían mandado a 2 espías, 10 llegaron aburridos y 2 llegaron creyendo lo que Dios podía hacer. Los 10 que llegaron aburridos, eran 12. Eran 12 espías. De los 12 espías, solamente 2 creyeron. ¿Entiendes lo que quiere decir el texto? Eran 12. ¿Por qué no creyó por lo menos la mitad? Interesante, ¿no? Siquiera el 50%, como le dijo el Señor Abraham al Señor. Señor, aunque sea 50, por lo menos 50, no destruyas la tierra. Y el Señor dijo, bueno, búscalos. Fue y los buscó y no los encontró. Bueno, 45, Señor. Y empezó a echar para atrás la cuenta. No los encontraba. De estos 10 espías, solamente 2 creyeron. De los 12, perdón, solo 2 creyeron. Los otros 10 no creyeron y al contrario, cuando llegaron empezaron a meter temor al pueblo. Decían, no, nosotros somos como langostas delante de ellos. Ellos tienen ciudades fortificadas. Nosotros no tenemos oportunidad de vencer la tierra que Dios les había prometido a ellos.
La tierra que Dios dijo es la tierra que yo les voy a dar a ustedes. Los 10 dijeron no. Dios lo pudo haber dicho, pero la realidad es otra. Dios lo dijo, pero la realidad es otra. Los ojos espirituales, amados, tenemos que tomar fuerzas del Señor. Cuando tomamos fuerzas del Señor, nosotros nos movemos en el sentido espiritual. Nosotros podemos ver materializada la fe, la promesa que Dios hizo. Cuando tomamos fuerza del Señor, lo vemos con nuestros ojos. Lo vemos real. Pero oído, las promesas que Dios ha hecho no son promesas particulares. Por ejemplo, con Alberto, con algún miembro de ustedes, yo voy a hacer de ustedes una persona muy famoso. Voy a ser una persona muy pudiente. Ese tipo de promesas no. Es el tipo de promesa que Dios hace. ¿Cuál fue el tipo de promesa que Dios hizo? Que Él iba a preparar morada para que donde nosotros estemos, para que donde Cristo estuvo, nosotros también estemos con Él. Ese es el tipo de promesa que Dios hace. Es una promesa para toda la iglesia. Es una promesa de que vamos a vencer porque Él venció. De que vamos a estar con el Señor por toda la eternidad. ¿Qué más que eso? De que vamos a ser hallados inocentes en un juicio donde nosotros éramos culpables. ¿Qué más promesa que esa? Amén. Démonos por buen servido. Dele gloria a Dios y apláudale. Gracias, Señor. La confianza que tuvo que tener Pedro. Pedro en sí tenía confianza en sí mismo. Por eso Pedro responde al Señor: Señor, si tengo que morir por ti, lo hago. Pero el Señor le dijo: no, Pedro, no va a cantar el gallo 3 veces antes de que tú me hayas negado. No es el nivel de confianza de tus fuerzas, es el nivel de confianza de que tú sabes que el que te sostiene es fiel y Él no va a fallar. Estos días he hablado con varios discípulos que yo amo mucho y yo les digo: yo no confío en usted, yo confío en el Señor. Yo sé lo que Dios puede hacer en usted. Por eso yo no desmayo. Yo creo en el poder de Dios. Yo sé que Dios lo puede levantar. Yo sé que Dios puede formar de su vida una persona que usted no se imagina. Yo confío en Dios. Yo sé lo que Dios puede hacer. Amén. Es ese nivel de confianza, de que tú no confíes en ti. Yo le digo a diario a mi esposa: yo no confío en mí, amor. Yo confío en Dios. Pero no confío, de mí desconfío. Le digo yo a mi esposa: confío más incluso en usted que en mí mismo. Mi corazón es muy engañoso. Yo confío más en usted. Confío más en el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Debemos tener mucho cuidado. Y el Señor le dice a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, como si fueras trigo. Pero yo he rogado en oración por ti. Qué bonito, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Pedro se mantuvo por él mismo o por Dios. ¿Cuál fue la razón de la perseverancia de Pedro en la fe? ¿Por qué Pedro perseveró y por qué Judas no? Si tú te pones a analizar cada una de sus vidas, miremos un poco a Judas. Judas fue una persona que nunca maldijo a una persona ni deseó el mal contra una persona, como sí lo hizo Juan, los hijos de Zebedeo, incluso Pedro. Judas nunca atacó a una persona. Judas participó también, muy probablemente, de aquellos 70 que fueron, hicieron milagros y los demonios huyeron. Judas también estuvo inmiscuido en todos los asuntos donde Jesús se movía. Judas estuvo en la sanación de muchos enfermos. Judas estuvo en el sermón del monte de las bienaventuranzas de Jesús. Pero Judas siempre fue un hombre aplomado. En cambio Pedro, él siempre fue como muy, ¿qué hay que hacer con sus errores? Acuchilló a una persona. Juan, los hijos de Zebedeo: Señor, que llueva fuego del cielo y que se mueran todos sin misericordia. Pero Judas no. Realmente, si tú te pones a mirar, Judas fue un mejor cristiano que Pedro. Judas fue un mejor cristiano que Pedro. Pero ¿qué pasó ahí? Fue la misericordia de Dios quien sostuvo a Pedro. Por eso te invito, amados, a que confíes en Dios.
Aparentemente Judas iba corriendo mejor la carrera. Aparentemente mejor ritmo tenía Judas que Pedro. Aparentemente Judas tú lo mirabas y uy, Judas es un buen cristiano. ¿Cómo administra las finanzas? Vendamos, Señor, eso lo podemos vender y darlo para los pobres. Era un buen cristiano, pero su corazón por dentro confiaba en sí mismo. Por eso él sustraía las ganancias, porque me imagino que pensaría, en algún momento esto se acaba. Y como en algún momento esto se acaba, yo busco lo mío. Porque él no confiaba en lo que Dios había dicho. Jesús dijo, a mí me van a apresar, a mí me van a azotar, a mí me van a matar, ustedes van a ser esparcidos. Juan capítulo 10, desde el 14 hasta el 16. Ustedes van a ser esparcidos, a ustedes los van a perseguir. Y Jesús se entristeció y dijo, y ninguno me pregunta, ¿y usted qué? Jesús se entristeció tanto y les dijo, les acabo de decir todas estas cosas y ninguno se preocupa por mí. No importa, yo les voy a decir, yo voy a hacer morada. En ese contexto donde Jesús dice, yo voy a hacer morada para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Tremendo, amados. Tremendo. O sea, lo que el texto nos está pidiendo aquí de confianza es confiar en la promesa que Dios hizo. Creer a lo que Dios hizo. Los 2 de los espías creyeron, los 10 no creyeron. Por los 10 que no creyeron, las multitudes fueron influenciadas y no creyeron. Por los 2 que creyeron, dice que esos 2 llegaron y tomaron la tierra prometida. Y también los niños. Por los 10 que se quejaban y se laceraban y decían, el Señor nos trajo aquí para matarnos, para que los de Canaán, como eran tan gigantes, nos volvieran sus esclavos, porque ellos van a matar a nuestras esposas, ellos van a matar a nuestros niños sin misericordia, y todo lo que ellos temían, eso el Señor responde luego más adelante en Deuteronomio 14, todo lo que ellos temían, eso mismo les sobrevino. El temor que ellos sentían, eso fue lo que pasó, pero al contrario. O sea, ellos tenían miedo de que lo fueran a matar, pues a los que mataron fueron a ellos mismos. Y los niños, escuchen bien, los niños, los de brazos, los bebés, ellos fueron los que llegaron a la tierra prometida. Es increíble que un bebé de brazos sobreviva en un desierto. Es un milagro. Un niño que no tiene la capacidad de hacer casitas, de cubrirse del sol, aunque el sol no les pegaba porque había una nube. Un niño que no tenía la capacidad quizás de caminar kilómetros y kilómetros, pero un niño, los niños fueron los que llegaron a la tierra prometida. Porque Dios, lo que se propone en sí mismo, Él lo hace. Y la palabra dice que Él se propuso en sí mismo bendecirnos. Él se propuso en sí mismo hacernos estar con Él en donde Él está, en los lugares celestiales en gloria. Colosenses capítulo 3. Él se propuso en sí mismo, Efesios capítulo 1, se propuso en sí mismo bendecirnos con toda bendición espiritual. Él de su pura voluntad se propuso en sí mismo. O sea, tú tienes que confiar en lo que Dios ha prometido. Tomar fuerza, recordar las palabras de Jesús. Estar en tu lugar de meditación. Señor, tú dices esto en tu palabra. Estoy pasando por un momento oscuro en mi vida, pero tú dices esto en tu palabra, Señor, y como tú lo dices, entonces yo voy a creer lo que tú dices, Señor. ¿Qué es lo mínimo que espera el Señor de nosotros? Que creamos. ¿Qué es lo mínimo que espera un padre de su hijo? ¿Qué es lo mínimo que espera? Que su hijo confíe en su padre. Eso es lo primero que Dios está pidiendo en esa instrucción final, que confiemos en Dios, que no confiemos en nuestras fuerzas. No confía en tus fuerzas, no confíes en tus fuerzas, no confíes en ti mismo, confía en Dios, confía en Dios. No que Dios ahora se vaya a mover a favor tuyo, para allá, para acá, no, tampoco. Dios no es así tampoco. Que tú confías en Él, en que tú le sigues. ¿Para dónde vas? Para dónde va el Señor. No que Dios vaya detrás tuyo como atajándote. No. Tú como estás confiando en Dios, entonces tú lo estás obedeciendo.
Y si Dios dice, muévete de esta manera, tú te mueves de esta manera. Camina así, tú caminas así. Porque tú estás creyendo a Dios. Estás obedeciendo. Eso es confianza. Eso es confianza, es obedecer a Dios. Amén. Versículo 11 de Efesios capítulo 6. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. El texto dice, pónganse la armadura de Dios. Pero no dice, bueno, usa una palabra muy importante aquí y es toda la armadura de Dios. El texto dice toda la armadura de Dios. A mí la palabra que más me llama la atención, siempre yo cuando medito en la palabra, intento buscar la palabra clave, el texto, o sea, la palabrita que es más clave aquí, o sea, para mí es la palabra toda. Hay muchas ahí que me dicen muchas cosas, pero la palabra toda la armadura de Dios es muy importante en el texto. Porque el texto pudo haber dicho, pónganse la armadura de Dios, o parte de la armadura de Dios, o sea, deja como abierto, ¿cierto? Deja como abierto entrever, por ejemplo, si usted quiere tomar solamente el escudo, hoy por hoy está de moda de que nosotros, los motociclistas, a veces no usan el casco, entonces ellos no van con todas las herramientas. ¿Y qué pasa con un motociclista, por ejemplo, que se choca y no lleva su casco? Pues muy probablemente muera, porque es que nuestra cabecita es muy frágil, ¿cierto? Y un impacto fuerte, pues sencillamente nos puede matar. Y el texto está usando toda la armadura de Dios. Pónganse toda la armadura de Dios. ¿Por qué toda la armadura de Dios? Yo creo que está hablando de integridad. Cuando usa la palabra toda, es que no se quede nada sin cubrir. Y cuando no se queda nada sin cubrir, a mí eso me habla de integridad. O sea, vivan íntegramente. Primera de Pedro, capítulo 1:15, dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues la Escritura dice, sean santos porque yo soy santo. Y ser santo es ser apartados para algo. Entonces, cuando el texto dice, tomen toda la armadura de Dios, eso quiere decir, viva en santidad. Viva como apartado. Proteja todas sus áreas. A nosotros nos han enseñado, quizás, de que la armadura de Dios es cuando usted hace guerra espiritual. Y usted alza la voz y toma el escudo de la fe, y toma el casco de la salvación, y toma la espada. Nos han enseñado un poco eso. Y pues digamos que podría estar bien dependiendo del contexto. Podría estar bien. Pero el problema es que no es de palabra. El problema, hoy estábamos escuchando una enseñanza de Santiago capítulo 4, si no estoy mal, capítulo 2, que la fe sin obras es muerta. Entonces yo puedo decir, Señor, tomo el casco de la salvación, tomo el escudo, pero si yo no estoy viviendo una vida íntegra en el Señor, son puras palabras solamente. Como aquellos hombres que quisieron echar el demonio en el nombre del Jesús que predica Pablo. Dice la palabra que el demonio tomó fuerza, lo desnudó y lo azotó a esta persona que intentó hacer eso. Entonces no son solamente palabras, es realmente una vida de integridad. Tomar la armadura de Dios significa que yo vivo una vida entendido de que yo soy separado para algo. Que yo soy separado para algo. Amén. ¿Tú entiendes lo que significa que vivir una vida como separado para algo? Por ejemplo, el estudiante, la persona que estudia en la universidad. La persona que estudia en la universidad sabe que necesita administrar bien su tiempo. Cuando yo estaba en la universidad, en los momentos donde eran parciales, yo en la iglesia, yo siempre me cuadraba, porque mientras yo estaba en la universidad ya servía en la iglesia. Y yo me organizaba en el tiempo. Cuando llegaba el momento de parciales, hablaba con mi líder, el que estaba encargado, le avisaba con anticipación. Esta semana voy a estar en parciales, si hay alguna actividad, evento, quizás no pueda estar. Y yo me organizaba en mi tiempo.
En momentos de parciales empezaba a estudiar fuertemente. ¿Por qué? Porque yo tenía un objetivo, yo sabía. O sea, yo sabía que en ese momento yo me estaba preparando para algo. Entonces, en nuestra vida espiritual es exactamente igual. Es exactamente igual, amados. Si tú estás separado para algo, tú no puedes vivir de cualquier manera. Si yo sé, en ese entonces que tenía parciales, yo sabía que yo no podía, por ejemplo, no estudiar y trasnochar haciendo otras actividades. No podía hacerlo. Sabía que tenía que trasnochar, trasnochaba. Sabía que tenía que hacerlo. Un deportista. Creo que un ejemplo espectacular es el tema de las disciplinas deportivas. Un deportista de alto rendimiento, él no puede vivir su vida de cualquier manera. No puede. Sencilla y llanamente porque su rendimiento va a bajar. Él puede ser muy talentoso. ¿Por qué crees que Ronaldinho duró tan poco tiempo en la fama? Porque era una persona muy indisciplinada. ¿Por qué crees que estos colombianos que en algún momento casi tocaron como la cúspide de la fama, no duraron mucho tiempo? Porque eran muy indisciplinados. No vivían su vida de acorde al estatus que se requería. Ellos eran muy indisciplinados. Ellos ingerían bebidas alcohólicas y, en fin, vivían su vida de una manera que no era digna o de acorde al estatus que se requiere. Entonces, en esta carrera espiritual en la que estamos corriendo nosotros, tenemos que vivir de acorde a eso. Tenemos que entender, amados, que nosotros somos separados. Separados. Una novia, cuando era desposada, esa novia vivía como separada, apartada. Por eso el ejemplo de las vírgenes que estaban con su aceite. Ellas tenían que vivir como entendidas, sabiendo de que en cualquier momento el novio venía. Entendidos, amados. El gran problema es ese, que no vivimos como entendidos. Vivimos la vida de cualquier manera. Hoy, mientras venía para acá, hablaba con mi mamá y decía, el gran problema es que si Dios a nosotros nos diera la oportunidad de ver a Dios, saber lo potente, lo justo que es Él, lo grandioso que es Él, quedaríamos aterrados, no volveríamos a pecar. El gran problema es que nosotros no conocemos a Dios. Como no conocemos a Dios, entonces creemos que como Él lo limitamos. O sea, Dios que es potente, infinito, majestuoso, santo, como lo desconocemos, pues decimos, no me ve. Ya lo limitamos, no me ve. Hago esto y me da igual. No pasa nada, igual yo todavía no me he tomado las cosas de Dios en serio. Igual todavía no me he mandado a bautizar, como decía una hermanita por ahí. Igual todavía no me he bautizado, no pasa nada. Ese es el problema, amados. Subestimamos el poder de Dios. Subestimamos quién es Dios. Y ese es el gran problema, amados. Por eso hay tanta tibieza. Por eso no nos tomamos las cosas de Dios en serio. Porque lo desconocemos. Si supiéramos quién es Él, si Él nos diera la oportunidad de conocerlo, de mirarlo, amados, nosotros quedaríamos aterrorizados. Quedaríamos como petrificados. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis que cuando Juan vio al Señor, dice, y Daniel también, quedó como muerto en el piso. Y Ezequiel también, quedó como muerto en el piso. Quedó como sin fuerzas, amados. Si nosotros viéramos el poder de Dios, si Dios nos permitiera ver, y es que lo podemos ver a través de su escritura, podemos saber el carácter de Dios a través de su escritura. La palabra nos está diciendo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Sean santos, amados, porque el que los llamó es santo. Sean santos en toda la manera de vivir. Ese es el gran problema, amados. No lo estamos tomando en serio. Y el texto nos está diciendo, sean santos, o sea, vivan como apartados. Un deportista de alto rendimiento no puede irse de fiesta, por ejemplo, en finales. Me imagino un jugador de esos que juegan Champions y ellos no pueden irse, por ejemplo, de parranda. El club los sancionaría. No pueden hacerlo, amados.
si ellos se abstienen, como dice el libro de 1 Corintios capítulo 9, si ellos se abstienen, esos corredores olímpicos se abstienen por una corona que al final es corruptible, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que abstenernos? ¿Cuánto más nosotros tenemos que cohibirnos? Tenemos que resistir. Tenemos que tomar fuerzas de Dios y resistir. Tenemos que resistir, amados. La palabra dice en Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice enfréntenlo. No dicen peleense con el diablo, no. La escritura no, en ningún lado dice eso. Nos han enseñado, sí, Satanás, y te doy una patada y esto y lo otro. No. Cuidado. El texto dice, resistan al diablo. ¿Cómo se resiste, amados? Con la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Una vida íntegra. ¿Para qué sirve una armadura? Para que no le hagan daño, ¿o no? Es una vida íntegra. ¿Se han visto los del SMAT? Que se cubren todo, hasta las partes íntimas, pies, cabeza, todo van cubiertos. Ellos están bien cubiertos con su armadura. Se llama integridad, para proteger su integridad. Amén. Vamos a un segundo comentario que tengo sobre este texto es: solo así podremos soportar las acusaciones y planes de destrucción de Satanás. Si vivimos una vida íntegra, es la única manera que nosotros podemos soportar o podremos soportar las acusaciones y planes perversos de Satanás. Solamente viviendo una vida íntegra. Alguien podrá decir, no, el hijo está en droga, vamos a hacer guerra espiritual y diablo, yo te reprendo y esto, y gritamos, nos quedamos hasta sin voz. Amados, Dios no quiere eso. Con mucho respeto lo digo, Dios no quiere eso. El texto nos está diciendo, vivan una vida íntegra. En la parte donde dice, no ignoréis las maquinaciones de Satanás, que es muy usada por nosotros, y a todos echamos la culpa al diablo. Diablo mentiroso, y esto, y diablo para allá, y diablo para acá. Y usamos el texto, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. El contexto de esa palabra es que el apóstol le estaba diciendo a ellos, vivan íntegramente. No dejen que en ustedes haya raíz de amargura. Integridad, amados. El problema no es Satanás, el problema es usted. Que si usted le da carta abierta a Satanás, ¿cuál es la función de Satanás? Satanás significa acusador. ¿Y qué hace un acusador? Acusar, gracias. Estamos volando esta noche ya. ¿Qué hace un acusador? Acusa. Entonces, la función de Satanás es acusar. O sea, si usted no vive íntegramente, Satanás te acusa. Si usted le da rienda suelta a sus ojos, a su corazón, a mirar lo que no tiene que mirar, Satanás te acusa. Usted no tiene derecho a entrar al trono. Te acusa. Usted no tiene derecho. Te acusa. Te acusa, amados. Te vuelve un esclavo. No te deja avanzar. Te limita. Amén. Eso hace Satanás. Te acusa. El problema no es Satanás. El problema eres tú, que le das carta abierta. Amén. Tomemos fuerza del Señor. Hijitos, decía el apóstol Juan, hijitos, estas cosas yo les escribo para que ustedes no pequen. Pero si hubieran pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Nosotros en algún punto de nuestra vida vamos a equivocarnos, amados. No somos perfectos. En algún momento nos vamos a equivocar. Hay un fiscal, sí, hay un acusador, pero hay un abogado también. Hay un abogado. Y el apóstol decía, hijitos, estas cosas les escribo para que ustedes no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. Porque Satanás te acusa no con el aire ni con él mismo. Satanás te acusa con el Padre. Él es el acusador. ¿Recuerdas el ejemplo de Job? Que llegaron allá todos
los hijos de Dios, incluido Satanás. Y le dijo el Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto en todos sus caminos? Y Satanás le dice: pero porque usted lo protege. Pero permítame. Y empezó a él a acusarle. Él se mueve de acuerdo a lo que Dios permite. O sea, nuestro temor no debe ser hacia el diablo y sus demonios. Nuestro temor no debe ser hacia eso. De hecho, el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28 dice: no teman lo que pueda hacerle el hombre. Teman más bien aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese es Dios. Gracias. Dice: no teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo. Pero nosotros le hemos cogido más miedo al diablo que al Señor. Dígame si no, amados. Vivimos asustados. ¡Ay, una sombra! ¡Ay, esto y lo otro! Vivimos más asustados por lo que puede hacer el diablo. A veces una persona... A mí me han contado varios testimonios de personas que de pronto son muy perversos, de lenguisueltos y mal hablados. Y de repente tienen una experiencia dicen: no, se me presentó el diablo y que era un hombre apuesto y que yo no sé qué. Y cuentan unas historias y no, yo desde ese día cambié. Y le tienen más miedo al diablo que al Señor. No entienden que al final Satanás también es un servidor más del Señor de toda la creación. Él es el Señor de toda la creación. Si temiéramos a Dios, si viéramos a Dios, caeríamos como muertos. Literal, como muertos, amados. Cogeríamos pavor a pecarle. Y si peco, ya sé quién es Dios. Ya sé quién es Dios. Nos dolería cuando pecaríamos. Nos daría un dolor en nuestro corazón: Señor, perdóname. Porque entenderíamos que Él es alto y sublime, que Él es santo, que Él es poderoso, que Él es justo, que Él va a pagar según nuestras propias obras. Nos dolería, amados. No diríamos: ay, no, mejor el otro domingo voy. O todavía no me bautizo, eso todavía hay tiempo. Estoy muy joven. Nos dolería, amados. Buscaríamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Le ha pasado que a veces usted está en una situación dura, difícil, y usted busca ayuda acá y busca ayuda acá y se desespera y busca ayuda y ya cuando solventa el problema, ya se olvidó que tiene que buscar ayuda, se olvidó incluso de la persona que le ayudó, se olvidó? Eso pasa, más. Eso pasa. Y por eso Dios permite las pruebas en nuestra vida. Muchas veces yo le he dicho a mi esposa: mi amor, yo no quiero tener riquezas. Yo no quiero vivir una vida cómoda financieramente. Yo no quiero eso. A diario se lo digo a mi esposa. Yo prefiero vivir toda mi vida alcanzado. Prefiero vivir toda mi vida así, porque yo sé que de esa manera voy a estar dependiente del Señor. Me da miedo tener. Pero ¿qué perseguimos nosotros? ¿Cuál es nuestro interés en tener? Y creemos que la solución de todos los problemas es tener dinero. Esa no es la solución de nuestros problemas. La solución de nuestros problemas es el perdón de nuestro Señor. La solución de nuestros problemas es una vida con Él. Esa es la verdadera solución. Amén. Vamos al versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, le colocó el separador ahí, ¿cierto? Efesios capítulo 6. Vamos al versículo 12. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Debemos ser conscientes, amados, que nuestro enemigo es más fuerte que nosotros. Nos han vendido un evangelio de usted puede, usted tiene la capacidad. Nos han vendido un evangelio de ya Cristo venció, tranquilo.
No pelee. La Escritura dice, no ignoremos sus maquinaciones. La manera de no ignorar sus maquinaciones es vivir una vida íntegra. Tratar de agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir. Ser santos, o sea, vivir siendo conscientes de que ya somos apartados. Ser santos o vivir una vida santa es eso, vivir siendo conscientes. Yo soy consciente. Por ejemplo, yo soy consciente de que tengo esposa, que estoy casado. Cada que viene una filistea, cada que viene un momento adverso, yo pienso en mi Señor. No les voy a negar, amados, incluso acá hay familiares, no les voy a negar, amados, que en ocasiones uno es tentado. Cierro mis ojos y Señor, así como tú has sido fiel conmigo, Señor, así quiero ser fiel con mi esposa. Porque nosotros los maridos, les digo a los maridos, nosotros los maridos tenemos que ser fieles a nuestras esposas. No por agradar a nuestra esposa, sino porque tenemos que imitar al Señor en todo lo que Él hace. Él ha sido fiel con nosotros. Él nos ha amado a pesar de nuestra infidelidad. Él nos ha amado. Entonces, nosotros como recompensa a ese amor, tenemos que amar de manera íntegra a nuestras esposas. Amén. Amén. Las mujeres dicen amén. Debemos ser conscientes, amados. Debemos ser conscientes. Y por eso yo cierro mis ojos. Porque soy consciente, amados. Soy consciente que mi enemigo es más poderoso que yo. Alguien puede decir, uy, Eduardo, ¿qué está diciendo? Es una realidad, amados. Volvemos al ejemplo de Job. Cuando Dios quitó el cerco que Job tenía, ¿quién se encargó de traer todo el juicio? ¿Satanás o no? Cayeron los hijos muertos, vino la enfermedad. ¿Quién hizo todo eso? ¿Satanás? ¿Qué hizo Dios? Quitó el cerco. Entonces eso lo hace Satanás. Eso quiere decir que el ser humano es más débil que Satanás. ¿O no? Lo que pasa es que el Señor pone un cerco, amados. Satanás no te ha llevado ni no me ha llevado porque el Señor pone un cerco. Entonces, cuidadito a creernos mayor que venga a Satanás y verá que lo atiendo. Cuidadito, amados. No es así. Tenemos que ser conscientes que tenemos un adversario que es más poderoso. No temerle a él, vivir, oh, ahora qué me va a hacer, no. Temerle a Dios. Porque Él es el que controla todas las cosas. Todas las cosas, la Biblia dice, subsisten por medio de Él y para Él. Aún el impío, o sea, Satanás, fue creado para el día de la adversidad. Aún Satanás, como un servidor más de mi Señor, fue creado como servidor de mi Señor para el día de nuestra adversidad. Para cuando la ocasión donde el Señor le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearlos a todos. Pero tranquilos, que yo he intercedido por ustedes, para que no les falte la fe. Es inevitable, amados. Pero debemos confiar en Dios, confiar en su fuerza. Ser conscientes entonces que nuestro enemigo es más poderoso. Podríamos revisar, por ejemplo, lo que dice Lucas capítulo 14, 31 y 33. Dice, ¿o qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviaría una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía está lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo y sin dejar todo lo que posees. Amados, si vamos a ser discípulos del Señor, tenemos que ser conscientes que enfrente tenemos una batalla espiritual por pelear. Y nuestro enemigo viene como río. Y no estoy diciendo esto ahora para que, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? No. Al contrario, Dios permite eso para Él mismo mostrar su poder. Amén.
¿Qué oportunidad puede tener un ejército de 10,000 contra uno de 20,000? Mira, es que el ejemplo que pone, ¿qué oportunidad? ¿Qué oportunidad tenía David contra Goliat? ¿Qué oportunidad, amados? Dice de Goliat que medía 3 metros y algo más. 3 metros y un poco más. Y David era un adolescente. O sea, todavía no había terminado de crecer. David era un adolescente. Algunos 15 años, no recuerdo, no lo tengo en el bosquejo. Pero era un adolescente. El adolescente no ha terminado de crecer. Goliat era un hombre ya desarrollado, era un hombre de batalla. Esto es un ejemplo de el mundo espiritual. O sea, ¿cómo sucede? Es un ejemplo de la humanidad, cómo estaba aterrorizada. Israel estaba atemorizado, estaba escondido. Ellos blasfemaban y decían: alguno que venga y me enfrente. ¿Hay alguno entre ustedes cobardes? Y les insultaba el Dios de ellos. ¿Qué pasa con su Dios? ¿Qué pasa con el Dios de ustedes? Y los insultaba y los tenía atemorizados. Eso hace el mundo con nosotros. Nos atemoriza. Nos dice: no, eso nosotros ya no tenemos oportunidad. Aparentemente no había salida ni solución para nuestra vida. No había forma. No había forma. ¿Por qué Dios desechó a Saúl? Saúl es tipo del hombre que confía en sí mismo. Y el hombre que confía en sí mismo es desechado por Dios. Increíble. El hombre que confía en sí mismo es desechado por Dios. Pero el hombre, por eso dice el texto, el que leí Arley, dichoso los que reciben del Señor su fuerza. El hombre que confía en sí mismo es desechado por Dios. Por eso el Señor desechó a Saúl y puso uno que confiaba en él. El ejército todo atemorizado, y este David chiquitico salió allá. ¿Y quién es este? ¿Quién es este incircunciso que se atreve a enfrentar al ejército, al escuadrón del Dios viviente? Y se va y se presenta ante el rey Saúl y le dice: yo voy a ir, permítame, yo voy. ¿Y qué me está diciendo? Usted vaya para su casa, sus hermanos enojados con él, vaya usted para su casa, todos menospreciándolo, porque todos menospreciamos la palabra de Dios. Todos menospreciamos el poder de Dios. ¿Es así, amados, o no es así? Viene el momento difícil. El consejo del Señor es: confía en mí. Confía en mí. Si el Señor tiene contados los cabellos que hay en tu cabecita, si el Señor sabe los pajarillos que venden por menos de una moneda, la moneda más barata que había en esa época, y el Señor dice: ninguno de ellos cae, ¿no valen ustedes más que toda una manada de gorriones? Y el Señor dice: confíen en mí, confíen en mí. Pero confiamos más en nuestra fuerza. Decimos: no voy a la iglesia porque tengo que trabajar, no voy porque tengo que hacer esto y lo otro, no voy aquí a tirarle piedra a ninguno, pero cada uno haga una introspección, mírese a sí mismo. ¿En quién estamos confiando? Cuando dejamos al Señor en segundo plano y decimos: no busco a Dios, o no hago esto o lo otro porque tengo que hacer esto o esta otra ocupación, Dios es el segundo en tu vida. Y recuerda lo que pasa con aquel que Dios es el segundo en su vida. Por eso fue desechado Saúl. Su pecado fue más terrible que el de David. A los ojos de los hombres, el de David fue más terrible que el de Saúl. Saúl lo único que hizo fue: ay, no, se está demorando Samuel, hagamos el sacrificio, arreglen la piedra, y arreglaron el sacrificio, hicieron el sacrificio. Ese fue su pecado. No esperó. El pecado de David: mandó a matar a un hombre, el de confianza de él, su amigo, porque al final era amigo, para quedarse con su mujer. Se acostó con su mujer mientras él estaba vivo. Cuando 2 de sus hijos se levantaron, que ya eran adolescentes, uno de sus hijos abusó sexualmente de su otra hija, y él dijo: ay, pobrecito, no, traten de arreglar sus problemas como puedan, no, él pobrecito, él tiene su lucha. También encubriéndole el pecado a su hijo. A mí me parece más terrible el pecado de David a los ojos de los hombres, pero es que para Dios es más terrible que tú no confíes en Él. El pecado de Saúl fue no confiar en Dios.
Ahora sí entiendes la gravedad del asunto. Yo sé que tú no eres un adúltero, que tú no eres un ladrón, que tú no eres un asesino. Eso está muy bien. Pero ¿qué tanto estamos confiando en Dios? ¿Por qué Dios tuvo que desechar a un Saúl que su único pecado fue confiar en sí mismo? A mí me parece que esta res está como muy bonita. ¿Eso para qué la matamos? Confiar en sí mismo. Amén, ¿me entiendes? Lo que el Señor quiere hablar en esta noche. Ya voy terminando, perdón. Nuestra mayor preocupación debe ser pertenecer a Cristo. Pertenecer al Señor. Estas personitas del rey que dice que venían contra él 20,000 y él con 10,000. Ellos tenían dos opciones. O confiaban en Dios y salían al campo de batalla. O mejor decían, no, enviemos condiciones de paz. Mejor. Nuestra mayor preocupación, amados, no debe ser nuestras deudas. Todos tenemos deudas. Todos tenemos compromisos. Jesús dijo, en el mundo va a haber aflicción. Eso no es nada nuevo. ¿O no? Eso no es nada nuevo. Jesús dijo, en el mundo va a haber aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. Eso no es nada nuevo, amados. No es nada nuevo que hayan aflicciones, que hayan deudas, que hayan momentos adversos. Eso no es nuevo, eso es algo normal, es el ciclo de la vida. El Señor está zarandeando para separar el trigo de la cizaña. Esa es la manera. Pero nuestra mayor preocupación debe ser pertenecer a Cristo. Pertenecer a Cristo, amados. ¿Estamos preocupados por eso? ¿Realmente pertenecemos a Cristo? ¿Quiénes reciben su fuerza? ¿De quién era el escudo? Devuélveme al capítulo 12, Marley. Íbamos a llegar hasta el 13, pero no llegamos ni hasta el 13. A ver si alcanzamos a llegar. El 13, Efesios, a ver, lo tengo por aquí. No luchamos, perdón. Perdón, el 13, sí llegamos al 13, sí. Por lo tanto, versículo 13, sí. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes. La armadura no era para un momento. La armadura era para correr la vida cristiana. Era para vivir la vida cristiana. El soldado romano no se le permitía quitarse la armadura. Ellos debían dormir con la armadura. Pablo lo sabía. Pablo estaba prisionero. Él estaba en una cárcel y él veía cómo se comportaban los soldados. Y el soldado romano siempre tenía su armadura, siempre ahí con su armadura. Y por eso él decía, así debe ser la vida cristiana. Siempre deben tener la armadura puesta. O sea, siempre deben vivir en integridad. Siempre. Siempre, amados. Sí, está bien, hay momentos en los que uno realmente es un poco débil, digámoslo así. Pero, amados, corre al Señor, pide fuerzas al Señor. Si te equivocaste, no dejes pasar el tiempo, busca al Señor. Si metiste las de caminar, como decimos nosotros coloquialmente, busca al Señor, no dejes que pase el tiempo. No digas como Faraón, ¿cuándo quieres que te quitemos las ranas? ¿Hoy o mañana? No, para mañana está bien, esta noche sí puedo dormir con ranitas. Para mañana está bien, Señor. O sea, hoy ¿cómo es la palabra? Me revuelco en el fango. Ya me equivoqué, pues ya qué más da, me revuelco en el fango. No dejes pasar eso, amados. Está bien, te equivocaste, pero búscalo. Abogado tenemos a Jesucristo. Él no falla. Él no falla, amados. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios.
Ahí es donde yo quería llegar. ¿De quién es la armadura? De Dios. ¿A quién le da el Señor la armadura? A los suyos. A su ejército. ¿Usted se imagina el gobierno repartiendo armas y repartiendo cascos de esos de los militares a todo el mundo? ¿O a todos los civiles? ¿Quién tiene la armadura? ¿Quién tiene las armas? El personal, el ejército, los suyos. El Señor da la armadura espiritual a los suyos. Entonces nuestra mayor preocupación debe ser pertenecer a Cristo. Amén. Nuestra mayor preocupación debe ser realmente, yo te pregunto en esta tarde, ¿eres salvo? Hay un debate sobre eso, puesto en la mesa. Incluso yo, en muchas ocasiones me pregunto, ¿realmente soy salvo? ¿Cuántas veces en la vida te has detenido a pensar eso? ¿Realmente soy salvo? ¿Realmente el Señor me ha perdonado? Alguien puede decir, pues yo hice una oración de fe en una ocasión y me arrepentí en una ocasión. Sí. ¿Pero realmente somos salvos? Yo puedo decirles en esta noche a ustedes, bueno, ¿quién no ha hecho la oración de fe? Que levante su mano. 2 o 3 dirán, yo. Bueno, de pronto por pena ninguno. Repita conmigo y empiezo yo a orar y usted repite mi oración y qué chévere. Y puedo decir, uy, tantas personas hicieron la oración de fe, tantas personas se salvaron. ¿Usted cree que Dios funciona realmente así? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Dios no puede ser burlado. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿El tener? ¿Realmente estoy preocupado por buscar al Señor? ¿Me estoy ocupando? Cuando el texto dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor, quiere decir eso, de que yo estoy buscando la perfección de Dios, de que yo estoy buscando vivir una vida de acorde al Señor. Sean santos, así como el que los llamó es santo. Sean santos en toda su manera de vivir. Yo estoy preocupado por eso. Yo estoy ocupándome en mi salvación. Pero hoy el cristiano se preocupa más por los problemas que le agobian. Se preocupa más por ay Señor, yo me quiero comprar un carro, por ejemplo. Quiero tener el carro del hermano. Quiero arreglar mi casa. Vivimos preocupados por esas cosas, amados. No puede ser posible eso. No puede ser posible eso, amados. No puede ser posible eso. Hoy el Señor nos manda a mirarnos hacia adentro, a ponernos toda la armadura espiritual. La única manera de poder resistir al enemigo en el tiempo del mal y así después de la batalla todavía seguir de pie y firmes es teniendo la armadura de Dios. Vamos a vestir la armadura de Dios. Vamos a vivir íntegramente. Vamos a anhelar ser santos como el que nos llamó es santo. Amén. Basta ya de buscar las añadiduras. Basta ya de esas cosas. Esas cosas llegan. Tranquilos. ¿Acaso usted le dice a su corazón, ya para ir finalizando, son las 7:05, ¿acaso usted le dice a su corazón, palpite, 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 y cada vez que su corazón palpita, usted está ahí en su mente, palpite, palpite, palpite? No, eso no sucede así. O a sus pulmones, respire, 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 contráigase, expándase, contráigase. ¿Usted le dice a sus pulmones que respiren? ¿Cierto que no? Eso sucede. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios da la orden. ¿Acaso usted dice, sol, salga, salga, sol, salga, y el sol sale? ¿Quién se levanta preocupado por eso? Pero Dios sabe las cosas de las cuales nosotros necesitamos. Él las sabe. Y si hace que suceda algo tan increíble como que la tierra se mueva,
y que mantenga su curso. No va a ser también algo tan simple como añadirle lo que usted necesita de comidita. No lo va a hacer, por supuesto que sí. ¿Qué lo va a hacer? Ya hizo lo más difícil. Incluso ya envió a su hijo a salvarlo, aunque usted y yo no lo merezcamos, ya lo envió. No va también el Señor a añadir el platico de comida. Por supuesto que lo añade. Dejemos ya de preocuparnos por esas cosas. Ocupémonos en buscar a Dios. Ocupémonos en buscar a Dios. Portemos la armadura de Dios. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Sé que quizás habían escuchado la armadura de Dios. No sé si esperaban esto. No sé si esperaban que yo les dijera, no, si ustedes tienen la armadura de Dios, tranquilos, que eso, la armadura de Dios es que usted diga, Señor, dame el casco de la salvación, dame esto. No, eso no es así. Pero lo que el Señor sí nos dice en este día es que si tenemos su armadura, vamos a permanecer firmes después de que pase el día malo. Eso se puede interpretar de dos maneras. La primera manera es que cuando tú seas tentado y tienes la armadura de Dios, vas a poder resistir y sales bien librado. La segunda manera es después de que ya partamos de esta vida, porque el día malo es esta vida. Cuando partamos de esta vida, y si tenemos la armadura de Dios, un día vamos a presentarnos delante de Él y vamos a poder estar firmes. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es poder llegar un día a su presencia y ser hallados dignos y no desnudos. Cierra sus ojos un momento.